Buenos días, nosotros somos el equipo número 5 y vamos a hablar de lipogénesis y lipólisis en tejido adiposo. El equipo está conformado por De la Madrid de Luis Isaías, Ibarra Iñiguez Claudia Vanessa, Gómez Hernández Karina Gabriela, Mortera Gamboa Saray Paola y Ríos Ortega Abril Ixchel. La lipogénesis va a ser la principal ruta metabólica por la cual se van a sintetizar ácidos grasos de cadena larga a partir de los mismos carbohidratos que vamos a consumir en nuestra dieta. Normalmente esto va a ocurrir en el hígado y en el tejido adiposo, que va a ser en el que nos vamos a concentrar por el momento. Este proceso se va a considerar uno de los principales contribuyentes del mantenimiento de la homeostasis de triglicéridos en el suero sanguíneo. Estos ácidos grasos creados van a ser captados y luego esterificados a triacilgliceroles, nuevamente para oxidarse como combustible o almacenarse como reserva energética. El desorden metabólico más común del tejido adiposo es la obesidad y el desbalance energético entre una mayor ingesta energética y un menor gasto energético a largo plazo llevan al adipocito a presentar una respuesta de hiperplasia y de hipertrofia con el consiguiente aumento de tejido adiposo. Además de que los adipocitos en el estado de obesidad presentan una alteración en su función, particularmente de su función endocrina. Y la obesidad como fenómeno metabólico se debe al elevado aporte de calorías en la dieta, al incremento en la síntesis de ácidos grasos, o sea, la lipogénesis, y triacilglicéridos, a la reducción del catabolismo de triacilglicéridos por la lipoproteína lipasa y también al sedentarismo. El desarrollo de la obesidad no solo depende del equilibrio que existe entre la ingesta de alimentos y su utilización calórica, sino también del equilibrio entre el tejido adiposo blanco, que es el primer lugar de almacenamiento de energía en forma de grasa, y el tejido adiposo marrón, que es un tejido especializado en el consumo de energía. Y la acumulación grasa dentro del adipocito está determinada por el balance entre la síntesis de grasa neutra, la lipogénesis y su hidrólisis, que sería la lipólisis. La lipogénesis ocurre principalmente en el hígado y en el tejido adiposo y es estimulada por una dieta que es caracterizada por ser alta en carbohidratos y también por la acción de insulina. Este proceso es inhibido por la presencia de ácidos grasos poliinsaturados y también por el ayuno. La lipogénesis de novo es una vía metabólica compleja y enormemente regulada que convierte los carbohidratos de la dieta en ácidos grasos, que una vez esterificados se almacenan en el tejido adiposo como triacilglicéridos. Y asimismo, la lipogénesis de novo utiliza el exceso de energía procedente del ATP para poder sintetizar los ácidos grasos, que una vez que son esterificados con glicerol y en forma de triacilglicéridos, puede ser eficientemente acumulado en el tejido adiposo en forma de grasa neutra o bien de reserva. Y una ingesta elevada en carbohidratos superior a las necesidades del organismo dará lugar a un ritmo elevado en la oxidación de los carbohidratos con elevada producción de ATP y como consecuencia un ritmo elevado en la lipogénesis de novo y un mayor acúmulo de grasa en el tejido adiposo. Ahora hablaremos de la ruta de la lipogénesis. Para esto, primero, en el exceso de glucosa en la dieta, 1, 2, 3. Ahora hablaremos de la ruta de la lipogénesis. El exceso de glucosa en la dieta va a hacer que este forme ácidos grasos en el hígado. Estos ácidos grasos van a ir después al tejido adiposo, directamente a los adipocitos, y se van a almacenar como triglicéridos. En todo este proceso va a iniciar con la ingesta de glucosa en la dieta, y esta glucosa se irá al hígado en los hepatocitos. Después va a ocurrir glucólisis, la cual todo esto se va a originar en el citoplasma, lo cual nos va a arrojar piruvato. Este piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A por la enzima piruvato deshidrogenasa. Después, ese acetil-CoA va a entrar a la mitocondria, a lo cual se le va a unir un
oxaloacetato debido a la enzima citrato sintasa y van a crear citrato. Ese citrato bien puede entrar al ciclo de Krebs si es que el cuerpo necesita energía, pero en caso de que el cuerpo no necesite energía, este va a entrar directamente a la biosíntesis de ácidos grasos. Este citrato se va a regresar al citoplasma por medio de la enzima ATP citrato aliasa y se va a convertir en acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a pasar ahora a ser amalonil-CoA por medio de la enzima acetil-CoA carboxilasa y una enzima ABC. Esta enzima ABC va a estar formada por ATP, biotina y CO2. Este amalonil-CoA se va a transformar al último en ácido palmítico por medio de la enzima sintasa de ácidos grasos. Este va a ser el primer ácido graso que se va a formar y de aquí van a partir para la formación de los demás ácidos grasos. La lipólisis va a ser un proceso catabólico mediante el cual los lípidos ya presentes en nuestro organismo y que se encuentran en el tejido adiposo van a transformarse para producir ácidos grasos para tratar de cubrir la energía necesaria para nuestro cuerpo. Por ende, este proceso se va a encargar de hidrolizar los trigliceroles para liberar a los ácidos grasos. El tejido adiposo va a tener una enorme importancia, ya que al encargarse de captar los ácidos grasos en momentos de exceso de ingesta energética o suministrar ácidos grasos vía lipólisis en situaciones de demanda energética elevada. Por ejemplo, en una actividad física prolongada. Yo les hablaré sobre las relaciones que tiene la lipólisis con la diabetes. En primer lugar, comentaremos un poco sobre las vías de acción de la insulina. Va a comenzar con unión de la hormona al receptor en la superficie celular y sigue por la autofosforilación del receptor de diferentes residuos de tirosina. Por último, la acción intracelular de la insulina será mediada por dos vías. La vía de la fosfatidil inositol 3 quinasa, que es muy importante para las acciones metabólicas, como el aumento del transporte de glucosa al interior de las células, el aumento de la síntesis de glucógeno, entre otros. La siguiente es la vía de proteína quinasa, activada por mitógeno RAS. Esta va a mediar las acciones mitogénicas de la insulina, como la proliferación, la diferenciación, entre otras. Entonces, la insulina en el tejido adiposo suprime la lipólisis y promueve la captación de glucosa y lipogénesis. La insulinoresistencia es una condición fisiopatológica de la respuesta producida a la insulina en diferentes tejidos. Esto ocasiona que todos los procesos que están aumentados por la insulina se vean disminuidos, lo que aumenta la lipólisis. El incremento de lipólisis en el tejido adiposo va a movilizar ácidos grasos hacia la circulación y al entrar al músculo se incrementa la oxidación de estos, con una simultánea disminución en la utilización de glucosa por el músculo. Continuando con nuestro siguiente tema, que es la lipólisis relacionada con el estrés, aquí vamos a encontrar que nuestro principal protagonista va a ser el cortisol, que es la hormona responsable del estrés, ya que al ser liberada por estas situaciones, el cortisol va a realizar lo que es la ruptura de ácidos grasos, afectando así su distribución y que estos mismos se almacenen centralmente en los órganos, como lo que es en el tejido adiposo y el hígado, volviéndose así el principal aliado del sobrepeso en las personas o la dificultad de bajar de peso, en este caso cuando los hombres hacen mucho ejercicio. El cortisol también es la causa principal de la resistencia a la insulina. Existen diferentes tipos de estrés, mencionando el estrés físico como o refiriéndose a las enfermedades o cirugías, también sobre entrenamiento, al estrés mental o emocional, en este caso como problemas en el trabajo, en la escuela o discusiones personales o con personas cercanas a nuestro entorno. Las dietas hipocalóricas también se pueden relacionar a los tipos de estrés, ya que existen ayunos muy extremos en los que personas se exigen demasiado.
y sobre todo las alteraciones en el ciclo circadiano, como es la falta de sueño o los insomnios. El aumento de cortisol puede generar lo que es un aumento de la gluconogénesis y por lo tanto una hiperglucemia, dando como resultado la resistencia a la insulina. También el cortisol va a disminuir las siguientes hormonas, como la hormona liberadora de la gonadotropina, la TSH, la hormona del crecimiento. La TSH, al disminuir la TSH, va a disminuir su metabolismo, provocando un aumento en el tejido adiposo visceral, y esta también va a provocar lo que es la resistencia a la insulina y teniendo así el sobrepeso. Hay que tomar en cuenta que el cortisol va a ser una hormona necesaria para el organismo. El problema viene cuando hay una alteración en su liberación, ya que este va a generar lo que es un aumento sostenido de cortisol, provocando las cantidades nefastas de consecuencias ya mencionadas. Entonces, concluyendo, queda claro que la lipólisis es un proceso catabólico que va a permitir la movilización de lípidos, que son la reserva de combustible en tejido adiposo. Y la lipogénesis es la reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos para formar triglicéridos. Estas dos reacciones son muy importantes, ya que diversas alteraciones pueden ser señal de enfermedades metabólicas como diabetes y obesidad, hígado graso no alcohólico y el síndrome metabólico.